Son 5 proyectos de ley que se están debatiendo en la Comisión de Economía del Congreso y todas tienen el mismo esquema. Todas buscan de alguna manera, entre comillas, favorecer a aquellas personas que en una situación de crisis no pueden pagar sus deudas y de alguna manera también buscarían condonar o en todo caso suspender los pagos, no solo de los créditos, también de los intereses, de tal manera que puedan apoyarlos. ¿Esto qué opinión le merece? Bueno, estos proyectos de ley, en primer lugar, creo que es importante que todos sus escuchas o televidentes puedan entender que nuestra preocupación es bastante importante porque esto involucra muchos riesgos. Y tenemos que llamar la atención a todos los peruanos porque este Congreso está procediendo a justamente elaborar proyectos de ley de manera poco responsable, nada transparente y poco profesional. Porque estas medidas lo único que están haciendo es poner en riesgo a las instituciones de microfinanzas y a una insolvencia de las instituciones de microfinanzas. ¿Y a qué me refiero? Desde el momento que se produjo el tema del día 16 o 15 que se emitió el decreto de urgencia respecto al coronavirus, la superintendencia como en las instituciones de microfinanzas estuvieron en reuniones para poder entender qué es lo que iba a suceder en adelante. Y para tal efecto, se emitieron medidas prudenciales que justamente tocaban estos temas de prórrogas, reprogramaciones, los intereses, cambiando las cuotas que se vencían en los vencimientos, los próximos vencimientos a cuotas al final. Entonces se han hecho una serie de medidas prudenciales justamente en favor de todos los clientes, sabiendo de que esta situación era en un inicio por 15 días, pero hemos ido viendo que en el camino se han ido ampliando estas situaciones y por lo tanto las medidas prudenciales con la superintendencia han ido avanzando y han habido generándose más reprogramaciones por plazos mayores. Por lo tanto, estos proyectos de ley no tienen sentido porque ya se tomaron las medidas prudenciales y creo que era importante que los congresistas que han presentado estos proyectos pudieran informarse de todas las prórrogas y de todos estos temas que ya han sido determinados y puestos en práctica con los clientes uno a uno para darles esa facilidad y para poder hacer que ellos puedan generar nuevamente cuando se reactive la economía una manera mucho más tranquila, más transparente y que puedan ahí adecuarse en la reactivación. El problema de estos proyectos de ley con estas... ¿Perdón? Sí, justamente para conocer un poquito más sobre el mercado y el sistema que ustedes manejan en el sector microfinanciero, ¿cuánto es el estimado de los créditos que atiende el sistema microfinanciero en el país? A ver, yo le voy a hacer una mención. Son 50.000 millones las colocaciones que tenemos como instituciones de microfinanzas, con más o menos 5 millones de clientes, de los cuales casi 3 millones son de pequeña empresa y microempresa y el resto es consumo. Y adicionalmente tenemos 42.000 millones de depósitos con casi 10 millones de clientes. Entonces, ¿y cuál uno es puede mirar la magnitud. Sígame. Sí, quería preguntarle justamente cuál es la tasa de morosidad de estos créditos en el sistema y cuánto se incrementó desde el momento en que ha empezado la pandemia y esta crisis sanitaria. La morosidad, si uno hace un poco de estadística, la mora ha estado en 5.30 en el año 2016 y hoy día se encuentra en 6.30 también, pero a febrero o marzo. Pero tenemos que indicar que estos indicadores todavía no reflejan la situación real, porque como se han hecho reprogramaciones de préstamos y de créditos, justamente todavía tiene un proceso de periodos de gracia para poder atender próximamente sus obligaciones. Entonces no sabemos hoy día plenamente qué clientes van a tener la capacidad de seguir evolucionando, como aquellos clientes que van a tener problemas mayores para poder reaperturar o generar nuevamente sus ingresos. Entonces, hoy día lo importante es tener claro que esto afecta a las instituciones en el sentido que si se condonan intereses o temas de prórroga de mayores al tema de los préstamos, vamos a tener el problema que nosotros como instituciones generamos ingresos, casi el 96 o 95% de los ingresos que generan las instituciones microfinancieras son por intereses. Y de ello tenemos que descontar los gastos financieros que hacemos para el pago de los intereses que les pagamos a nuestros ahorristas. Adicionalmente hay otros gastos que son empleados, proveedores, provisiones, que son parte importante. Entonces, si a nosotros nos dejamos de percibir intereses, vamos a tener un problema, porque vamos a tener que utilizar nuestro capital
y vamos a terminar descapitalizándonos y podremos tener una desestabilización y una insolvencia por esta situación.